hoy voy a hacer por fin el vídeo que os he prometido hace tanto tiempo, que es haciendo una reseña de Drácula de Bram Stoker. Aunque este va a ser un vídeo, como os comenté, más profundo, porque vamos a analizar el porqué, todas las vicisitudes de esta novela y sus adaptaciones al cine posteriores. Así que será un vídeo largo, con bastante información. Espero explicarlo todo bien y sobre todo espero que os guste mucho, ya que es un vídeo que me ha costado bastante tiempo hacer. No digo que sea el mejor vídeo, simplemente digo que le he puesto mucho cariño a esta búsqueda de información, así que espero que os resulte muy interesante. Drácula es una de las novelas de terror más importantes de la historia y que ha dado como pie a muchísimas cosas, películas, adaptaciones, a una figura literaria, cultural. Pero al mismo tiempo es como curioso porque no diría que Drácula es de las novelas más leídas. Entonces eso me plantea bastantes dudas acerca de cómo el mito y cómo todas las cosas que le pasaron después con los derechos de autor, que hablaremos luego de eso, han hecho como que no sea como un libro tan leído como otras obras de terror gótico de esa época. Así que pues es de los que hablaré hoy. Y también encontré algunos pequeños chismes sobre Bram Stoker porque era un personaje digno de mencionar y de reivindicar. Así que, bien, voy a establecer como diferentes partes, así que podéis saltarlas en función de lo que os interese. En la parte número 1 hablaremos sobre Bram Stoker y cómo creó Drácula y por qué Drácula existe y todo ese tipo de cosas. Así que, para empezar, hablaré un poco sobre Bram Stoker, ya que es un autor que, por desgracia, no tenemos mucha información, así que como que mucha de su biografía se ha creado a partir de conjeturas sobre él. Y también otra cosa que ha sucedido es que solamente se empezó a escribir su biografía a partir de 1960, cuando él ya llevaba mucho tiempo muerto. Entonces como que mucha información que se le podría haber preguntado a él o a sus familiares como que no se ha podido preguntar. Y es como curioso porque al mismo tiempo es como, joder, es el escritor de Drácula, pero al mismo tiempo es como que no generó interés biográfico hasta mucho tiempo después, lo cual ha hecho que perdamos mucha información valiosa seguramente sobre él. Pero bueno, trataré de contar lo que he encontrado. Bien, como os decía, Bram Stoker fue un escritor irlandés nacido en noviembre de 1847 que escribió más de 20 novelas y que escribió varias novelas de terror y de vampiros. Como os decía, hay mucha ausencia biográfica sobre él, así que no puedo como contar demasiadas cosas, aparte de que era una persona bastante privada. Así que simplemente como algunas pequeñas pinceladas que he encontrado sobre él fue que cuando era pequeño tuvo una enfermedad bastante grave, lo cual dice que influyó bastante en su carácter, en ser una persona como muy extraña. Y después estudió en el Trinity College de Dublín, lo cual fue importante para él porque le conectó con autores como muy famosos de esa época, por ejemplo, con Sirian Le Fanu, que fue el escritor de Carmilla, y otros escritores como bastante famosos de la época. Y después de estudiar en el Trinity College, trabajó como periodista y como colaborador, aunque sobre todo, fundamentalmente, su trabajo se centró como asistente del actor Henry Irving, con el que hablaremos porque tengo bastantes cosas que decir sobre él. Y trabajó con él casi toda su vida siendo su asistente, llevándole las cuentas y sobre todo compartía, o sea, él estaba asociado con él en el Teatro Lyceum de Dublín, que fue un teatro que estuvo abierto durante mucho tiempo y para que él hizo bastante trabajo a nivel como de gestión comercial y bueno, también supongo que gestionaría sus contratos como actor y ese tipo de cosas. Bien, hay una cuestión que quería hablar, que bueno, simplemente como curiosidad, ya que hay especulaciones, como digo, todos son especulaciones, sobre que era homosexual. Y esto simplemente lo comento porque hay bastantes referencias a eso, aunque como os digo, no podemos como comprobarlo y tampoco es como que tengamos que sacarlo del armario, ¿sabes? Simplemente yo os lo dejo ahí, dejo esa semilla plantada. Y os cuento por qué. Bueno, la cuestión está en que él era muy admirador de Walt Whitman. Ellos eran como muy amigos y se llegaron a cartear durante bastante tiempo. Según las cartas que encontraron, no eran cartas de amistad, simplemente eran cartas como de pasión, admiración, en fin. Y bueno, y de hecho como que cuando
a él lo acusaron de homosexualidad por escribir Hojas de hierba, como que él lo defendió. Bien, luego se conocieron en Estados Unidos porque Henry Irving hizo una gira por Estados Unidos y se llevó a Bram Stoker, porque era su contable, y conoció a Walt Whitman en persona. También hay habladurías sobre que quizás es bisexual, entonces quizás eso lo explicaría por qué estaba casado con la mujer. Pero al mismo tiempo es como que es muy raro porque, claro, la movida, que ahí es donde viene un poco el chisme, era que Bram Stoker estaba casado con Florence Balcom, que fue la primera novia de Oscar Wilde, ¿vale? Bien, bueno, Oscar Wilde, quiero decir, no hace falta que diga que es bisexual o homosexual, lo sabéis, pero bueno, si no lo sabéis, sucede. Y esta mujer fue la primera novia de Oscar Wilde. De hecho, había gente que decía que como que Bram Stoker quería parecerse a Oscar Wilde, que le daba envidia. Y yo creo que no, la verdad, creo que simplemente, ¿sabes como esa típica novia de que, o sea, ¿sabes como esa típica chica que todos sus novios acaban siendo gays? Pues yo creo que va como por ahí. Bueno, esto en conjeturas, pero creo que va por ahí. Y luego aparte como que también sucedió con Oscar Wilde, que cuando también lo acusaron de homosexualidad, que estuvo en la cárcel y todo esto, él también como que se hizo un escrito defendiéndolo, en fin, ese tipo de cosas. Luego aparte, claro, está la cuestión de que se comentaba que Florence Balcom era una persona como que no quería tener como contacto con él, contacto físico. Bram Stoker era una persona como muy católica, eso es verdad, como que sus padres estaban muy educados en el catolicismo, de hecho como que les parecía fatal que trabajase en un teatro porque les parecía como algo indigno. Y la cuestión está como que Bram Stoker condenaba mucho la sexualidad, como que le parecía algo asqueroso. Y de hecho como que solamente tocaba a su mujer, decían, para tener hijos y ya está. Entonces como que claro, insisto, todo esto son conjeturas. Puede ser que él tuviese homofobia interiorizada y pues dijera, encima están encarcelando a la gente homosexual, pues yo qué coño voy a hacer. Pero también es verdad que son todo conjeturas. Igual simplemente esta persona pues no tenía interés por la sexualidad y ya está. Plan, y simplemente como que su mujer estaba casada con él porque, pues porque sí, plan, no sé, como que, insisto, no hay como que interpretarlo más allá, pero me llama la atención. Luego aparte también una de las cosas que alimentaron todavía más como esta idea sobre su homosexualidad es el tema de que Bram Stoker murió, o sea, él murió por otra enfermedad diferente, pero luego se descubrió que en realidad habría muerto por sífilis, o eso dicen. Y entonces, claro, como que esto alimentó como esta idea de, no, ¿qué está sucediendo aquí? En plan, ¿qué está sucediendo? Pero, insisto, esto son conjeturas, tampoco es como que demasiada información sobre su vida, entonces no podemos saber nada, ¿no? Bueno, ahora pasamos al siguiente punto, que es el tema de Drácula en sí, el libro de Drácula, que es como, aunque es una novela muy famosa, no es como que en esa época las novelas de vampiros no eran como una cosa común, de hecho era bastante... Estaba muy de moda en esa época hacer novelas de vampiros. Se dice, aunque no está 100% demostrado, que Bram Stoker se influyó por Carmila de Sheridan Le Fanu. No sabemos, aunque puede ser porque es verdad que se llevaban muy bien, tenían muy buena relación. Entonces, también es verdad que había muchas obras de vampiros, entonces era fácil como encontrar influencias. Por ejemplo, otras obras famosas se llaman El festín de sangre o Barney y el vampiro. Eran como una obra que se publicó en el periódico durante mucho, mucho tiempo. Entonces tampoco es raro pensar que Bram Stoker estuvo influido porque esa literatura estaba de moda en ese momento, ¿no? Antes de escribir Drácula, Bram Stoker había escrito como 6 libros antes, 3 novelas, un manual de funcionariado y una colección de cuentos llamada El País del Ocaso, que, según dicen, tiene cuentos como bastante turbios. Claro, supongo que sus hijos, si lo leyeran, estarían pensando, ese es mi padre. En fin, porque como que describe cosas bastante asquerosas, la verdad. Pero, bueno, pues en plan, es su movida, ¿vale? Su movida. Luego, una cosa muy graciosa de esta historia es que Drácula, según Bram Stoker, dijo, se le ocurrió porque tuvo una pesadilla una noche después de atiborrarse a marisco, porque él estaba en la isla de Whitby, que de hecho sale mencionada en la historia, porque estuvo pasando las vacaciones con su familia.
Y entonces comió demasiado buey de mar, entonces dice que estar contaminado por comer tanto hizo que se le ocurriese esta idea. Tardó 3 años en escribir la novela y aunque estuvo más tiempo como pensando en la novela, desarrollando los personajes y tal, y luego recibió bastante ayuda de su amigo Hal Kane, que era un escritor bastante famoso en esa época, porque se le daba como bastante mal escribir, como a todo el mundo, ¿no? Que le estaba atravesando bastante. Luego, bueno, es evidente que todo lo que tiene que ver con Europa del Este y tal, como que todo eso lo referenció de libros de viajes que encontró en la biblioteca, porque pasaba como bastante tiempo escribiendo en la biblioteca. Y pues nada, lo encontró a Archibald Constable, que fue su editor, y el libro tuvo varios nombres que voy a citar, bastante graciosos. Aunque eligieron Drácula, que para mí es el mejor que pueden elegir. Otras opciones eran El no muerto o El muerto no muerto, que es el que más gracia me hace, porque me recuerda a la canción de Peret de No estaba muerto, ni estaba de parranda. Otra vez. Venga, paso otra vez con el cuadro. He escuchado algunas teorías, tal vez, porque dicen que, y esto es una conjetura, de que Henry Irving fue la persona a la que él se inspiró para escribir Drácula. Porque es verdad que creo que su relación era buena, pero es verdad que Henry Irving lo tenía explotadísimo a Bram Stoker. O sea, Bram Stoker estaba diciendo, madre mía. De hecho, según estuve leyendo, llegaba a redactar más de 50 cartas al día trabajando para él. O sea que estaba de los emails ese hombre. Entonces, lo que sí que he encontrado, no hay como pruebas que demuestren que se basó en Henry Irving, pero sí que hay evidencias de que Bram Stoker quería hacer una versión teatral de Drácula en el Teatro Liceo. Porque claro, también al final trabajaba en un teatro y tenía un actor muy bueno que era muy famoso, entonces es lógico que él quisiera como hacer algo de eso, y sobre todo porque tenían deudas en el teatro, entonces también como que le interesaría bastante que le salvasen el culo haciendo una versión de su obra en el Teatro Liceo. Lo que sí que es cierto es que Bram Stoker hizo una lectura pública en el Teatro Lyceum a la que asistió Henry Irving, y que Henry Irving, cuando lo escuchó hablar, dijo que el libro le pareció espantoso. Lo he citado, espantoso, ¿eh? Entonces, bueno, Bram Stoker, el pobre, en fin, tuvo una vida difícil, ¿vale? Y luego después de eso, como que no fue una novela como que tuvo especial éxito en su momento. O sea, sí que tuvo éxito, pero no fue una novela super ventas. No era un clásico en ese momento. Y después de eso, él siguió escribiendo novelas, escribió varias novelas después. De hecho, escribió novelas de vampiros también, que no fueron demasiado celebradas en su momento. Y a pesar de eso, murió sin dinero y no vivió como su renacimiento hasta un tiempo más tarde. Su mujer, Florence Balcom, vendió los derechos de autor, los textos, cartas y papeles que él tenía en su casa por 2 libras apenas. Y también vendió una versión previa que había escrito, una especie como de borrador de Drácula, que se llama El invitado de Drácula, que habréis visto en algún sitio, en el que Jonathan Harker se encuentra con un vampiro, una vampira y un hombre lobo. Y eso, bueno, pues trágicamente Bram Stoker tuvo una vida muy difícil. Y yo, la verdad que tenía muchas ganas de abrazarle cuando leí sobre él. Y por último, para hablar sobre como el contexto draculeo también quería hablar ligeramente, una mención a Nosferatu, porque es importante para entender también su relación con el cine, que es que Nosferatu fue una versión no autorizada en cine de la obra de Drácula. Lo que pasó con esto, no voy a entrar mucho porque tampoco es como que sepa demasiado, simplemente quería como explicar la diferencia, es que unos alemanes hicieron una película en 1922 que estaba copiada de Drácula y básicamente habían cambiado los nombres y el título para que los herederos de Bram Stoker no les metieran un puro, no les funcionó. Y de hecho, el tribunal alemán les hizo quemar los negativos porque habían atentado contra los derechos de autor de la familia Stoker. Así que lo único que conservamos de esa película son unos fragmentos súper pequeños. Y esa película se ve que lo petó mucho porque, aparte de copiarla, enfocaron como
a Drácula no tanto como un seductor, sino como un monstruo. Entonces se han hecho como muchas versiones después de eso, y de hecho como que ha llegado un momento en el que Nosferatu y Drácula se han separado y se pueden entender de formas separadas y se confunden porque son la misma cosa, pero con nombres diferentes. Pero bueno, simplemente quería comentarlo porque seguramente os habéis preguntado, como yo me lo he hecho, por qué hay películas que se llaman Nosferatu y Drácula y que son la misma historia a efectos prácticos. Es porque Nosferatu es como si fuera la copia del Express de Drácula, con la cosa de que al final pues, se ha separado. O sea, ya ha llegado a un punto en el que funciona por sí misma y de hecho en el mundo del terror tiene su propia identidad. Entonces, pues eso, quería dejarlo claro. Bien, así que vamos ahora con la cuestión de la reseña en sí del libro, que es, bueno, por poneros en contexto, pues nunca habéis sabido nada sobre Drácula en vuestra vida. Básicamente, por hacer un resumen, Jonathan Harker, que es un inmobiliario, un agente inmobiliario, le manda a su jefe a Rumanía porque hay un conde rumano que quiere comprar una propiedad en Reino Unido, o sea, donde él vive. Y nada, él va en plan, bueno, pues le mandan allí, él tiene que llevarse unos papeles, firmarlos con él, hablar con el conde Drácula, y claro, cuando llega allí al castillo, conforme llega a Rumanía, la gente le empieza a decir que algo no va bien, y bueno, básicamente consiste en que efectivamente algo no va bien. Y como que está esta cosa del terror, del no saber, de lo desconocido, ¿no? Y es un poco como lo planteo desde ahí. Es un tema como muy importante. Y al mismo tiempo, digamos que hay un tiempo en el que este señor desaparece y su futura esposa y novia, Mina Harker, escribe cómo se siente mientras tanto, mientras que no sabe nada de su novio, y se preocupa de su mejor amiga, Lucy Westenra, porque empieza a tener momentos de sonambulismo bastante locos, entonces no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Y entonces está como esta cosa de suceden cosas extrañas que no tienen explicación científica en un contexto en el que todo es muy científico. Entonces, bueno, plantea este tipo de cuestiones. Bien, hasta aquí todo bien. Y pues todo se va resolviendo de una forma compleja. Digamos que es una novela bastante larga en la que pasan muchas cosas, pero digamos que eso son como lo básico para poder comprender esto. Entonces, la verdad que como que a mí es una novela que me fascina por muchos motivos que os expondré ahora mismo. Fundamentalmente porque creo que es una novela muy, muy gótica, muy, muy gótica. O sea, yo sí, no sé, como que si pienso en como lo que pienso del mundo gótico, ¿no? Lo primero que pensaría después de haber leído este libro es esta novela. O sea, es oscura, pero es oscura en un sentido no terrorífico, sino como que te deja pensando. ¿Qué puede estar pasando? Te hace como pensar en la cosa esta, entre la ciencia y el ocultismo, ¿no? Como tú quieres pensar de forma racional, pero a veces hay cosas que no tienen explicación racional, a menos a priori. Entonces como que te deja pensando todo el rato. Y tiene como esta cosa de mantenerte en vilo todo el rato. Y entonces como que eso es una cosa que me fascinó. Y creo que el ambiente que capta Bram Stoker lo hace como muy gótico. O sea, es como un ambiente muy gótico. Entonces como que eso me encantó. O sea, fue como... ¡Ay! ¡Qué fantasía, qué fantasía! Y luego otra cosa que me encantó también es el hecho de que esté escrito como en formato de diario. A mí es un tipo de escritura que me encanta, la verdad. Nunca había pensado demasiado en ello hasta que he leído este libro. Como que nunca había caído lo mucho que me gusta que las novelas sean novelas epistolares. De hecho, pensando como... Luego pensé como en otras novelas que me han gustado mucho. Me acordé mucho de la Sociedad Literaria del Pastel de Patata de Guernsey y la inquilina de Wilfred Hall de Anne Bronte. Son novelas también. Esta segunda es novela bastante gótica también y epistolar, que os recomiendo mucho. Y pensé como, joder, es como un tipo de novela que nunca había pensado que me gusta mucho, pero que es real, ¿no? O sea, es un estilo que me gusta. Luego también como me gusta los personajes, son muy chulos. Es verdad que, a ver, algunos no son tan importantes como otros, ni se plantean con tanta complejidad como otros, pero creo que en general todos los personajes aportan muchas cosas en diferentes momentos, porque pasan tantas cosas en esta novela que, claro, es difícil, ¿no? Pero en especial quería destacar dos personajes que me encantaron.
Uno es Mina Harker, que creo que, a pesar de que la gente dice que Bram Stoker era muy misógino en Drácula, tengo la sensación que era, o sea, me lo pintaba muchísimo peor, no es para tanto, nada, o sea, en plan, evidentemente se nota que este señor, pues las mujeres es un tema que le gestiona muchos problemas, pero no pienso que Mina Harker sea un mal personaje, o sea, sea un personaje con limitaciones, ¿sabes? Como encima es un personaje del siglo XIX. Entonces, no sé, creo que está bastante bien hecho y tiene como bastante protagonismo en la historia. No está encumbrada por ningún hombre, entonces, no sé. Pero es un personaje que me fascina, la verdad. Una tía chulísima. Y mi otro personaje favorito es Van Helsing, que creo que es como... O sea, Van Helsing, no sé en qué, no recuerdo en quién se basó Bram Stoker, pero gracias, o sea, es un personaje que le da como todo el color a la historia. Porque si no estuviese Van Helsing, como que podría quedarse simplemente en una novela de terror, pero es como que él hace como el planteamiento de, vale, la ciencia a veces no es suficiente, ¿no? Entonces es como esta ruptura con lo racional y también como esta diversión, esta valentía. Él reconoce que tiene limitaciones en su conocimiento, ¿no? Pero aún así él sigue adelante intentando como resolver las cosas que suceden. Y sobre todo cuida mucho a Mina Harker de una forma como muy, no sé, como muy madura. Un lugar muy positivo, entonces como que me gusta mucho eso de Van Helsing, que es un personaje que le da muchísimo color al libro y yo me lo pasé tan bien leyéndomelo. En plan de, tío, eres un crack. O sea, es como... Y no sé, como que la dinámica que tienen entre los dos también me gusta muchísimo. Es como algo muy importante en el libro, porque al final Mina no deja de ser una persona que en cierto momento está siendo embrujada por Drácula y Van Helsing como que es un personaje que genuinamente se preocupa por ella. Y no en un aspecto romántico, simplemente se preocupa por ella porque le cae bien. Entonces es como, vale, gracias. Entonces eso me gustó muchísimo y es como que luego cuando hable de cine hablaré sobre este tema también. Lo único que no me ha gustado, por poner alguna pega a este libro, porque me cuesta ponérsela, pero por poner alguna pega, diría que a veces es demasiado repetitivo la estructura. O sea, tiene como varias escenas, sobre todo entre la mitad del libro hasta el final, tiene como varias escenas. Aunque pasan cosas diferentes, el planteamiento siempre es como el mismo. Y de hecho a veces como que yo decía, pero ¿por qué me estás contando esto si es muy parecido a lo que me contaste hace 100 páginas? Pero bueno, eso hizo como que hubo ciertos momentos como que yo desconecté un poco, pero luego como que enseguida me conecté otra vez. Entonces eso fue lo que me pasó y al final lo sentí como demasiado abrupto considerando este mismo hecho, como te has molestado en ponerme no sé cuántos capítulos que quizá podías haber acortado mucho más y entonces de repente el final me lo cierras así. Es como, no entiendo nada. Pero tampoco ha arruinado mi experiencia leyéndolo. Simplemente por ponerle alguna pega, pues como que sentí que eso no hizo que fuese redondo el libro. Aún así, insisto, es una maravilla de libro. O sea, entonces eso no lo puedo negar. Por último, quería hablaros sobre adaptaciones de cine. Nada, muy por encima, porque tampoco no soy un experto en cine y tampoco quería como profundizar en esto, aunque se puede hacer un vídeo sobre eso. Pero sí que me interesaba como la relación que existe entre la obra y cómo se refleja eso en el cine, ¿no? Como os decía, tenemos como que entender esta dicotomía de Nosferatu y Drácula, en el sentido de que no dejan de ser diferentes versiones de la misma historia, porque básicamente, como decía antes, Nosferatu es una copia pirata de Drácula. Pero bueno, luego es verdad que muchas películas respetan bastante como lo que es el interior de la historia, aunque luego el resto de cosas no lo sean así, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería darle una pequeña medalla a la última adaptación que vi, que creo que es más fiel al libro, en tanto a, no a la historia en sí, porque eso sí que lo suelen reproducir bastante bien todas, pero sí que echaba mucho de menos como alguna película que pusiese como en valor la dinámica entre Mina Harker y Van Helsing, que para mí es como una cosa muy valiosa de la historia. Y es una cosa que pensé muchísimo cuando vi la adaptación de Robert Eggers de 2024, de Nosferatu, porque como que, bueno, aparte de que lo hace Willem Dafoe, que es como, ese personaje lo han hecho para él, pero me gustó mucho que se centrase en la dinámica que existe entre Van Helsing y Mina Harker,
porque para mí, aparte de que me gusta mucho esa dinámica, pienso que es muy importante para que la novela y la historia de Nosferatu tenga sentido, en el sentido de, al final, Mina Harker siente como una aversión hacia algo que no conoce, tiene cierta curiosidad, a diferencia del resto de personas que simplemente dicen, oh, bueno, esto no puede suceder. Y Van Helsing es como que confía en esa intuición de Mina y le dice, tienes razón, eres una tía muy inteligente. Entonces como que esa dinámica es muy importante para resolver la historia, porque cuando aparece Jonathan Harker está rayadísimo en plan de, ¿qué coño me ha pasado? O sea, a mí este tío me llevó a su castillo, sí, está maldito, pero es como que no tiene como esa capacidad de gestión, ¿sabes? Y Mina Harker sí la tiene. Y entonces eso me gustó muchísimo de esta película, que sí que se refleja esa dinámica. Y también es muy fiel la versión de Francis Ford Coppola, no solamente por su respeto a la historia original, sino porque también recupera un poco el erotismo que tiene la novela, en el sentido de que Drácula se acerca a las víctimas que tiene a través de la seducción, no en un término sexual, pero sí que es como una... No es como que ellas están siendo abducidas en contra de su voluntad. O sea, sí, pero sí que hay como una... sí que hay como un reflejo de que hay una manipulación por parte de Drácula, ¿no? No que simplemente aparece y se las lleva, ¿no? Entonces como que está este factor de Drácula como un manipulador que es capaz de seducir a su víctima y llevársela con ella, ¿no? Y eso creo que se refleja mejor en la de Francis Ford Coppola. Y por último, quería hablar sobre mis adaptaciones favoritas hasta la fecha, que bueno, tampoco he visto tantas versiones, pero las suficientes como para poder hablar de este tema. La primera que quiero destacar es Nosferatu de Werner Herzog de 1979, por muchos motivos. No porque sea fiel a la historia, a mí es una cosa que tampoco me importa demasiado, que sea súper fiel, pero sí que me gusta mucho que tiene bastantes guiños a Drácula y que Mina es un personaje muy importante en la historia, en el sentido de que se plantea que Mina es la persona que salva a, a Jonathan Harker de su embrujo, ¿no? Que es una cosa que plantean todas las películas de alguna manera, pero aquí como que siento que realmente se le da valor a Mina de, oye, si esta persona no llega a estar aquí, tú estarías muerto. Así que es como que le da valor a eso de, oye, Mina se juega la vida por ti, en plan, yo qué sé, valóralo, ¿sabes? No sé. Y bueno, aparte que fue la primera adaptación que vi y no sé, tiene como, es tan bonita, es como tan estéticamente chula, no sé, que me gusta mucho. La que os decía de Robert Eggers, Nosferatu del 2024, por lo que os decía antes, no me voy a explayar demasiado. Creo que la dinámica de Mina y Van Helsing ahí se ve muy bien y pienso que es algo como muy valioso para la historia. Luego, mi nueva favorita, que ya habréis escuchado hablar sobre ella, es Drácula, una historia de amor de 2025, dirigida por Luc Besson. Sé que es una versión muy odiada porque dicen que es una copia de Francis Ford Coppola. Como os he dicho en otras ocasiones, pienso que Luc Besson, que es un señor que tiene más años que un bosque, seguramente ha visto la versión de Drácula de Francis Ford Coppola y ha hecho un homenaje estético y ya está, en plan. O sea, yo creo que no hace falta, ¿sabes? Eso sí que es una versión muy odiada, a mí me encantó, de hecho yo diría que es mi favorita de las que he visto hasta ahora, porque tiene como muchas cosas que me gustan, aparte es como muy francesa, cosa que a mí pues o sea, a mí me ganas con eso. Y entonces me gusta porque tiene como esta cosa francesa de, por ejemplo, en lugar de estar igual en lugar de estar localizada en el Reino Unido, está localizada en París, tiene como muchas cosas muy francesas. Los secuaces de Drácula son gárgolas, que es como, ¿what? Encima hechos con CGI y no con IA, afortunadamente, espero. Y aparte como que respeta mucho como esta cuestión estética de los trajes, la ambientación, que también es como algo muy importante en mi opinión, como os decía con el libro, ¿no? No solamente como esta idea terrorífica de Drácula como un personaje malvado, sino también como la idea de, joder, esto es muy gótico, ¿sabes? Y es lo que yo quiero, que sea gótico. Entonces como que aquí siento que sí, o sea, es como, da vibras góticas. Entonces yo eso lo amé. Y creo que esa cosa de ser francesa hace que se intente diferenciar
del resto de versiones que ya había, plan. Es muy difícil hacer una versión de Nosferatu o Drácula hoy en día, entonces está bien que diga, mira, soy francés, ¿vale? Luego, simplemente comentar que la de Coppola no la he mencionado porque hace mucho tiempo que la vi y debería volver a verla, pero que yo la recuerdo muy chula, la verdad. Quizá no mi favorita, pero la recuerdo muy bien, muy buena película. Y el diseño de las armaduras, qué chula. Os dejaré una foto. y nada, por último comentar que yo he visto la de Murnau, de 1922. Evidentemente es una versión que tiene 4 cachos de película mal puestos porque, como ya os comenté, la tuvieron que quemar por derechos de autor, pero decirme que eso es una obra de arte, pues creo que no. O sea, yo simplemente lo menciono porque creo que es importante como darle crédito de, mira, es una película que ha sido muy influyente, ¿vale? O sea, ha sido muy influyente y eso hay que reconocerlo. En plan, yo no voy a decir lo contrario. Ahora, ¿me gustó la película? Pues no. ¿La veía otra vez? No. Pero ya está, claro, simplemente la vi. Está, existe. Así que nada, esto ha sido un poco todo el vídeo. Como podéis observar, tampoco da para tanto, pero bueno, yo la verdad que estoy muy contenta de haber podido aportar alguna información sobre Drácula, porque es como un tema, yo creo que dentro de que es muy famoso, no es tan famoso y tiene como muchas cosas interesantes en las que poner atención y sobre todo como que creo que es importante darle valor a Bram Stoker. Es un autor que por desgracia sabemos muy poco de él, pero no podemos negar la grandísima influencia que ha tenido sobre la literatura universal y sobre el terror y el mundo gótico en general. Así que, sea gay o no, Bram Stoker, yo lo quiero muchísimo. Es una persona a la que desearía dar un abrazo si lo hubiese conocido. Aunque quizá me hubiese escupido. pero bueno. Nada, le quiero muchísimo a Bram Stoker. Y nada, ahí está este libro, si no lo habéis leído, por favor, leed el libro. O sea, es que es todo lo gótico que yo le puedo pedir algo en esta vida. Así que nada, espero que si lo habéis leído, por favor, me dejéis comentarios. Si habéis visto alguna de las películas que he mencionado, por favor, dejadme en los comentarios. Si queréis recomendarme alguna otra película sobre Drácula o Nosferatu, podéis dejármelo en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros, ¿de acuerdo? Adiós.